Hola Paloma, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, realiza una breve presentación de tu persona, definiendo tus principales características profesionales y personales. Me llamo Paloma Arnaiz Pérez Villamil, soy la secretaria general de la AEV, Asociación Española de Análisis de Valor, que es una entidad que representa a cerca de una treintena de compañías dedicadas a la valoración, especialmente a la valoración inmobiliaria, y entre las cuales figuran hasta 22 sociedades de tasación homologadas por el Banco de España. De profesión soy arquitecto, tengo 33 años, estoy casada y tengo ahora mismo una niña de algo más de 2 añitos y estamos esperando a nuestro segundo hijo que nacerá en marzo y que en este caso será un niño. ¿Qué papel juega la AEV respecto a los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario en España en la próxima década? Pues yo creo que juegan un papel crucial, la verdad. Nos estamos enfrentando ahora mismo a retos de un calado enorme, como es, por ejemplo, conseguir que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, ya sea en propiedad, ya sea en alquiler, asegurar que exista un nivel adecuado de oferta en el mercado, rehabilitar y actualizar energéticamente todo el parque inmobiliario español que está anticuado, o asegurar que se implementen las técnicas, los materiales y las herramientas necesarias para poder llegar a construir edificios de consumo nulo o casi nulo. Todas estas cuestiones son cuestiones que afectan y mucho al valor de los inmuebles en el mercado, y considero que es esencial que existan terceros independientes, empresas profesionales que puedan otorgar credibilidad, que puedan otorgar confianza sobre cuál es el valor real de los inmuebles, para con ello pues dar seguridad al tráfico inmobiliario y al tráfico hipotecario, que es una cuestión que nos afecta a todos. ¿Cuáles serían los desafíos a los que crees que se enfrentará el sector de la valoración? ¿Crees que efectivamente, como se augura, el que no adopte un compromiso activo y real perderá su hueco? Creo que los desafíos de las sociedades de tasación tienen como una doble vertiente, una interna y otra externa, y me explico. La interna tiene que ver más con cómo desarrollan su actividad como empresas de manera sostenible, y la externa tiene más que ver con cómo implementan los factores relacionados con la sostenibilidad en los informes de valoración de los inmuebles que valoran, ¿no? Creo que en ambos aspectos las sociedades de tasación han dado muchísimos pasos en los últimos años, y que van a ser pocas o ninguna realmente las que pierdan su hueco en el futuro que está por venir, ¿no? En relación con la que llamaba la vertiente externa, yo creo que es importante decir que el aprendizaje y la observación del mercado está dentro, es como el ADN de la disciplina de la valoración, ¿no? Aunque no sea de forma explícita, las valoraciones siempre han recogido cualquier efecto que la sostenibilidad pudiera estar teniendo sobre los valores, porque la esencia de los métodos de valoración es identificar aquellos inmuebles que son más parecidos en todos los aspectos y también en el sostenible a aquel que se está valorando. Diría que lo que ha cambiado en los últimos años es que esa reflexión, lejos ya de ser implícita, ha empezado a ser explícita en los informes de valoración, y se ha empezado a expresar en los informes que hay determinados parámetros que se han estudiado y se han tenido en cuenta a la hora de determinar el valor. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con la vertiente interna, creo que las sociedades de tasación son plenamente conscientes de su papel en la sociedad, entre otras cosas porque generan miles de puestos de trabajo y llevan muchos años trabajando por mejorar su compromiso social. No en vano, una de las primeras cosas que llevó a cabo la AEV justo después de su constitución en 2012 fue la creación de un código ético que es de obligado cumplimiento para todas las empresas asociadas, y más recientemente ha elaborado una guía de buenas prácticas para la gobernanza de las sociedades de tasación según criterios ESG. Esta guía lo que pretende es servir de ayuda a las sociedades de tasación para que puedan desarrollar e implementar sus políticas corporativas, sociales y medioambientales. Los edificios con certificación sostenible cobrarán cada vez más relevancia durante los próximos años.
no solo por su impacto ambiental y social, sino también por el económico. ¿Cómo crees que puede influir su irrupción en el mercado inmobiliario? Pues creo que el efecto más probable de la generalización de este tipo de edificios va a ser la devaluación del parque más antiguo o obsoleto, y especialmente de aquellos edificios que por sus características no tengan la capacidad de poder adaptarse a las exigencias, a las nuevas exigencias que tenga la demanda, que además que no son solamente de mayor calidad o de mejor habitabilidad, sino de un menor consumo energético, ¿no? Aunque todavía no hemos visto medidas de ese tipo en nuestro país, sí que estamos viendo en países vecinos, como en el Reino Unido, políticas que, por ejemplo, impiden poner en alquiler una vivienda que no tenga un nivel mínimo de eficiencia energética. Estoy segura de que ese tipo de medidas las vamos a ver en nuestro país también en los próximos años y que ello va a motivar un proceso a gran escala de rehabilitación de edificios e incluso de barrios completos. ¿Crees que efectivamente una construcción que cumpla estándares de edificación sostenible con un alcance muy superior al que actualmente contempla el Código Técnico de Edificación se convertirá en estándar en un horizonte temporal inferior a 5 años? Bueno, creo que quizás 5 años es un plazo de tiempo demasiado corto para un objetivo tan ambicioso como ese en España. Y lo digo especialmente por las dificultades que está teniendo actualmente la oferta de obra nueva para cubrir la demanda existente, ¿no? Esas dificultades tienen que ver sobre todo con los elevados costes del suelo, de la mano de obra y de los materiales de construcción, que se multiplican cuanta más calidad exigimos en términos de eficiencia energética a la edificación, ¿no? Entonces, aunque sí que considero que dentro de unos años tendremos un estándar de edificación muchísimo más elevado que el que tenemos ahora, sí que creo que en la práctica lo veremos en un periodo de tiempo un poquito más largo. ¿Cómo aplicas tu conocimiento sobre el sector ambiental y la importancia de habitar en entornos construidos que mejoren el bienestar en tu día a día? Pues en mi caso, el haber estudiado arquitectura me ha proporcionado unos conocimientos técnicos de los materiales y de las soluciones constructivas que creo que han sido esenciales para mí a la hora de elegir las viviendas en las que quería vivir y también a la hora de gestionar el uso de esos espacios, ¿no? Soy una gran apasionada de la arquitectura bioclimática y creo que realmente no es muy diferente de la sabiduría popular, que es la que llevaba a edificar de manera totalmente diferente en Galicia que en Andalucía, simplemente pues como respuesta a los patrones de sol, de viento, de lluvia o de nieve, ¿no? A la hora de elegir las viviendas en las que he estado, que han sido dos, una 100% rehabilitada por mí y la actual una vivienda de obra nueva, yo creo que me he fijado en tres parámetros esenciales, ¿no? El primero, que el aislamiento térmico fuera el mejor posible. El segundo, que los sistemas de calefacción y de refrigeración fueran eficientes en términos energéticos. Y el tercero es que la vivienda tuviera una buena orientación, porque eso de partida ya te ayuda a tener un menor consumo energético, ¿no? Y luego en el día a día, pues lo que hago es aplicar técnicas que en realidad son muy sencillas, que son muy tontas, pues para asegurar que mi consumo energético sea menor. Cosas tan sencillas como en verano cerrar las persianas cuando empieza a salir el sol y ventilar por las noches, y en invierno tener las ventanas cerradas salvo para ventilar brevemente por las mañanas, y después no obligar a la vivienda a realizar una oscilación térmica muy amplia, es decir, enfriarla y luego obligarla a calentarse de nuevo en un periodo de tiempo breve, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también tenemos automatizadas muchas luces de la casa de distintas estancias para asegurar que aunque yo me olvide o aunque un niño las encienda y yo no me dé cuenta, a una determinada hora se apaguen todas para asegurar pues, que no consumimos más de lo necesario, ¿no? La verdad es que tengo la suerte de que mi marido pues es tan fan como yo de este tipo de cosas, y además de que es un manitas tremendo, así que los dos nos lo pasamos bien
y disfrutamos mucho teniendo la casa cada día un poquito más domotizada, más automatizada y además creo que estamos transmitiendo con nuestras acciones diarias a nuestra hija y dentro de poco también a nuestro hijo, pues un ejemplo que creo que ellos de alguna manera van a acabar incorporando a su vida de manera muy natural por haberlo visto en nosotros, ¿no? Si tuvieses que crear un decálogo de medidas que todos deberíamos aplicar en nuestro día a día para favorecer la reducción del cambio climático y evitar pérdida de biodiversidad, ¿cuáles serían? Bueno, la verdad es que no sé si sería capaz de crear tantas normas como 10 normas, pero a lo mejor sí que propondría algunos principios básicos, ¿no? Lo primero que diría es conoce tu casa, ¿no? Yo creo que es importante conocer y entender los materiales y los sistemas de construcción que tiene tu casa, tanto para potenciar sus ventajas como para corregir sus posibles deficiencias a través de la manera en la que los usas, ¿no? Creo que es una pena tener un sistema de calefacción súper eficiente y no saber sacar todo su potencial pues por no conocerlo bien, ¿no? Otra cosa que diría sería conoce tus necesidades. Eh, compra lo que necesites, pero no más de lo que necesites. Tira lo que no usas, recicla lo que puedas y sé ordenado, ¿no? Yo soy una persona muy ordenada y creo que esto es importante no solo como actitud sostenible hacia el planeta, sino porque ayuda al orden mental y al orden espiritual, ¿no? El ser ordenado en lo físico. Creo que una persona que vive en un entorno tranquilo y equilibrado, pues tiene más paz interior y puede tomar mejores decisiones de cara a sí mismo y de cara a los demás, ¿no? Y quizás lo último que diría es conoce las consecuencias de tus acciones, ¿no? Yo creo que el tener una actitud responsable nace del conocer las consecuencias que nuestros actos tienen sobre los demás y sobre lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, en el supermercado, pues cerrar los ojos a información que se nos ofrece sería egoísta, ¿no? Si sabemos que podemos elegir fruta de origen español traída de aquí al lado y fruta de un país exótico a miles de kilómetros de distancia, ¿por qué no emplear 5 segundos en leer la etiqueta para tomar una decisión rápida y sencilla que ayude a un mundo más sostenible y a un mundo mejor, ¿no? Creo que con esas tres cosas ya tendríamos bastante avanzado. ¿Hay algún lugar que hayas visitado y te haya llamado la atención por sus prácticas sostenibles? Pues, ¿sabes qué? Creo que no ha habido tanto un lugar concreto que me llamase la atención como una época. Y me explico. O sea, creo que la sostenibilidad no es más que una manera nueva de llamar a una cosa antigua, ¿no? Que es la actitud que nace del convencimiento de que hay que consumir de manera responsable, ¿no? Y esa actitud la hemos ido perdiendo paulatinamente de la mano del enorme desarrollo económico que ha vivido Occidente hasta que ha llegado un punto en el que nos hemos dado cuenta que nos hemos pasado de la raya, ¿no? Cuando no existían tantas posibilidades de consumo, cuando no teníamos tanto dinero para gastar en caprichos y en satisfacciones inmediatas, las ciudades de por sí se construían de manera eficiente, pensando en el clima. Eh, Hoy, en cambio, tenemos ciudades que son totalmente indiferentes al clima, con edificios que son iguales en Madrid que en Singapur. Cuando la gente tenía menos cosas, compraba solamente lo que necesitaba y se preocupaba del bien de sus vecinos, del bien de sus comunidades, de su progreso, ¿no? Creo que hoy tenemos sociedades muy individualistas, dedicadas a satisfacer necesidades creadas por la publicidad o por el aburrimiento y que muchas veces conocemos más al youtuber que vive en otro país que a nuestro vecino de abajo, ¿no? Yo creo que las ciudades, igual que los gobiernos, no son más que el reflejo de sus gentes y que si queremos mejorar la realidad, lo primero que tenemos que hacer es cambiar a mejor nosotros como personas.
Si tuvieses que decantarte por una persona u organización que consideras un referente en cuestiones de liderazgo contra el cambio climático en sentido amplio, ¿a quién elegirías? Pues mira, yo creo que más que una organización o una persona en concreto, para mí es un referente toda aquella persona que tenga una actitud amorosa de cuidado hacia el planeta, pero sobre todo de cuidado hacia los demás. Creo que es incompatible lo uno sin lo otro, ¿no? De hecho, si me preguntas, te diría que la sostenibilidad no es que forme parte de mis principios como seguimiento de ningún tipo de líder, sino como una extensión de mis creencias personales, ¿no? A mí mis creencias me dicen que ame al prójimo como a mí mismo. Fíjate que sí, creo que la sostenibilidad es un término nuevo para un concepto que en realidad es muy antiguo, que en el libro de los Números, que es uno de los libros del Antiguo Testamento que se atribuye a Moisés y en el que Dios le dicta al pueblo judío las normas por las que se debe regir, les dice literalmente: no profanéis la tierra en la que vivís, porque con la sangre se profana la tierra. Y en otro punto les dice: no contaminéis la tierra en la que habitáis, porque yo habito en medio de ella. Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro.